Bienvenidos y bienvenidas a Ante la Crisis Acción, un podcast de Fundación Sol enmarcado en el trabajo de las plataformas de observación popular. Hoy tenemos el 7º capítulo de este ciclo de entrevistas y estamos con Nicolás Dacaret, parte de la cooperativa de vivienda Fuego Nativo de Maipú. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, contento de poder compartir un poco. Qué bueno, muchas gracias por asistir. Y además, para darle un contexto, estamos acá grabando en el estudio de Radio Miño, lugar donde trabajan en sus comunicaciones parte de la Federación de Sindicatos Cerrillos Maipú, organización que ha participado en las 3 jornadas de talleres que hemos realizado durante este 2024 y que también seguiremos realizando durante estos próximos 2 años. Y primero, Nicolás, para presentar un poco a la organización, cuéntame cómo nace la cooperativa, cómo tú te integras a ella y en qué se enmarca su trabajo. Bien, bueno, la cooperativa de vivienda Fuego Nativo, que es el nombre que los vecinos así encontraron de forma participativa, digamos, un nombre que se va construyendo con el tiempo, ¿no? Pero en el fondo encontramos en la cooperativa de vivienda una forma que nos identificaba más como de resolver una necesidad, una profunda necesidad habitacional que tenemos los vecinos ahí, arrastrada por mucho tiempo, y que para remontarnos como al origen de esta iniciativa, en realidad tendríamos que remontarnos como al origen de otras experiencias que estaban acá en el territorio y particularmente que se catalizan en la revuelta. Entonces acá en Maipú, en la revuelta, digamos, ocurre un proceso que se le llamó en ese momento encuentro autoconvocado de asambleas territoriales, como ocurrió en muchos lugares de acá, de la región y del país. Y aquí mismo en FECISEM, digamos, hubieron hartos encuentros de estas asambleas, de personas de estas asambleas, y se creó una comisión que estaba enfocada en ir proyectando la crisis económica que se venía, o sea, cómo íbamos a abordar eso como organizaciones populares, como vecinos también. Y a raíz de esa comisión que empezó a ver lo económico, se crea un proyecto comunitario popular de autoabastecimiento. Y ahí nace la Red de Abastecimiento Maipú, que es la principal organización que acoge el inicio de esta cooperativa de vivienda, porque en la Red de Abastecimiento Maipú se empieza a generar una práctica de autogestión alimentaria del abastecimiento, donde los vecinos nos organizamos al principio desde las distintas asambleas territoriales, centros culturales, colectivos. Fue súper interesante ese proceso. Y eso empezó a dar paso con el tiempo, con los años, más o menos. Esto comenzó en la Red de Abastecimiento el año 2020, justo poco previo a la pandemia. Y con los años 2021, 2022 aparecieron otras necesidades, y dentro de ello la vivienda. Entonces, como ya teníamos esta práctica de autogestión comunitaria, la salida también fue como al problema de la vivienda trasvasijar esta práctica. Y ahí la cooperativa un poco fue lo que nos hizo más sentido. Así que más o menos desde el año 2023, marzo del 2023, como que un colectivo de vecinos decidimos conformar este viaje, digamos, que es un viaje de ir conociéndonos más a fondo, de ir creando herramientas, de aprender a tomar otro tipo de decisiones que son de mucho más largo plazo. Y ya llevamos un poco más de un año como caminando en todos los desafíos que ha implicado esto, desde entender lo que implica, que es distinto al camino de un comité de vivienda, no mejor ni peor, pero distinto, y por otro lado también ir proyectando hacia dónde queremos que vaya el modelo, porque hoy día es algo que está en construcción y podemos seguro ir hablando de eso. Sí, bueno, tal como tú dices, gran parte de las demandas sociales que se vieron como visibilizadas en la revuelta siguen estando en el mismo punto, no hubo ninguna transformación. Y actualmente, tanto como en este sector en Maipú, Cerrillos, como en todo el país, existe una ausencia de herramientas y no existe la garantía de la vivienda digna. Entonces existe también esta desarraigo entre las comunidades que no son escuchadas con las instituciones que se supone que deberían encontrar esta respuesta. ¿Cuáles son esos principales factores que hoy ven dentro de la comuna de Maipú y que también podrían ser ampliados como a nivel nacional respecto a las diferentes aristas que conlleva el cumplir con el derecho a la vivienda?
Sí, bueno, sin duda son varios elementos. Uno de los problemas quizás más complejos que más simple a la vez, más esenciales para la gente, porque en primera instancia la vivienda es un reflejo de si tú no tenés vivienda, los niños, por ejemplo, no se pueden educar, no hay acceso a la educación, no tenés acceso a sanar si estáis enfermo, acceso a la salud, estás expuesto a temas de seguridad si no tenés tu vivienda, incluso en el tema de ser arrendatario, que te puedan echar en la calle hoy día. Y así, acceso a equipamiento, una serie de, incluso en tu vivienda puedes, entre comillas, autogestionar alguna actividad económica. Entonces, la vivienda es un factor como interdependiente para muchas necesidades, incluso para la intimidad, que es un tema súper importante en las familias populares, porque es lo que más se ve vulnerado a veces en el tema del hacinamiento. Entonces, particularmente acá en la comuna, pero también extrapolándola a la realidad general, bueno, uno de los principales problemas tiene que ver con el acaparamiento del suelo que ha habido por la expansión del desarrollo inmobiliario, que eso es más generalizado de todo Santiago particularmente, pero en Chile, y particularmente porque ha habido una compra de suelo de hace mucho rato ya, de varios terrenos acá en toda esta zona, y podríamos poner particularmente a la inmobiliaria Pocuro como un actor muy protagónico en esta comuna, que han sido parte de un sector importante del desarrollo urbano de esta comuna. Ha sido porque un par de inmobiliarias han tenido ese suelo y lo han podido ir urbanizando con el tiempo, generando toda la acción lucrativa del desarrollo inmobiliario. Eso por un lado. O sea, estos actores que ya hace rato vienen avanzando en eso y no se les ha regulado. Por otro lado, tenemos el problema de que tenemos una institucionalidad local nefasta en términos de sus acciones durante los últimos años. O sea, el mismo caso de Vítori, de la Katy Barriga, y el caso actual tampoco es que hayan habido grandes avances en esta materia. O sea, no hay cambio sustantivo en eso. Y uno de esos problemas importantes tiene que ver con lo estancado que está el plan regulador. O sea, somos la segunda comuna más grande de todo el país. Por lo tanto, la demanda proporcional de vivienda acá es enorme. Y tener un plan regulador estancado que no modifica las distintas áreas del territorio para facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales y sobre todo para resguardar que ahí ocurran ese tipo de proyectos, hace que el mejor postor compre el terreno y en el fondo Maipú se siga desarrollando al mejor inversor, básicamente. Y por otro lado también la falta de información que hay respecto a las formas de manera más accesible avanzar en esa lucha. Sin embargo, hay referentes importantes en esta comuna que siempre vale la pena tener presente, como los vecinos que históricamente se han organizado para tomar la tierra, para movilizarse, para luchar, para manifestarse y conquistar la tierra y llevar adelante un proyecto habitacional. Y al menos la referencia que nosotros tenemos son esas experiencias acá en la comuna, y desde ahí seguimos la historia. Claro, ahí dentro, cuando uno investiga o intenta buscar información o aprender de las personas que están dentro del activismo por el derecho a la vivienda, uno escucha este término de conflicto urbano, que la verdad, y corrígeme si me equivoco, tiene que ver con cómo se modifica, se explotan, se distribuyen los diferentes espacios por ejemplo, en este caso sería la comunidad de Maipú, y ya se transforman tanto en poblaciones como en avenidas principales y el uso de esos suelos. Y estos proyectos hoy día son varios. Ya nombraste una inmobiliaria Pocuro, que es la que está como explotando, por así decirlo, diferentes suelos acá en la comuna, pero también existen una gran cantidad de proyectos que hoy día van a intervenir directamente al territorio de Maipú Cerrillo. ¿Podrías comentarnos cuáles son algunos de estos proyectos, cómo se construyen y cuál es la realidad, tanto de las comunidades que se enfrentan a ellos como de la planificación de esos mismos proyectos? Sí, bueno, una pregunta igual como bien amplia de responder. Particularmente lo que está ocurriendo acá en el sector surponiente de Santiago tiene que ver con una tendencia, los efectos de una tendencia de una ciudad que está creciendo, que ya llegó a su límite hacia el sector oriente más o menos, aunque igual allá tenemos conflictos de inmobiliarias que quieren construir sobre ya los sectores de bosque que hay en el caso, por ejemplo, de la Florida, en el bosque Banul, etc.
y hay toda una porción de área rural muy disponible, ¿cierto?, para el sector poniente, Pudahuel, Maipú particularmente, y Padre Hurtado. Entonces, uno de los problemas más característicos que yo creo que tenemos hacia esta zona y que se viene hacia el futuro, tiene que ver con la intencionalidad que desde los poderes fácticos están instalando sobre la expansión urbana de esta zona, particularmente. Ya hay el plan regulador de nuestra metrópoli, el famoso PRMS, Plan Regulador Metropolitano de Santiago, ya plantea zonas de expansión urbana a esta zona, que todavía no se han desarrollado. Pero uno de los problemas que hoy día los vecinos tienen más preocupados es que ya se esté proyectando un nuevo anillo para Santiago, que es más grande que el anillo Américo Vespucio. O sea, le llama el proyecto de la orbital de Santiago, que es la obra más megalómana, podríamos decir, que está proyectada para esta ciudad y que va a instalar la nueva frontera urbana. O sea, entre la ruta 78, o sea, entre el río Mapocho, en realidad, hasta los pies de la cordillera de la costa, acá en la zona de Maipú, se proyecta un área que va a estar entre dos carreteras. O sea, lo que está entre dos carreteras es muy atractivo para inversionistas para desarrollar proyectos logísticos, proyectos de bodegaje, proyectos que tienen que ver con la transferencia de mercancías entre el norte y el sur, sobre todo teniendo una carretera que está en conexión con el puerto San Antonio, que está posicionado además como un puerto, un megapuerto, en el marco también de otros proyectos de carácter continental, ¿no? Más de ámbitos geopolíticos como el IRSA, que es la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana, que eso ya es otra escala. Sería un tema muy largo abrirlo en eso, pero este proyecto, la orbital, no está lejos de eso. La nueva infraestructura, por ejemplo, los ensanches de carreteras que están ocurriendo en el caso de la 78, o también el tema de los gaseoductos, de los oleoductos, gaseoductos, todas estas infraestructuras que abastecen de combustible al aeropuerto, que también pasan por acá, por el sector de Villa Los Héroes, y así, digamos, hay otras expresiones de amenaza en la zona rural también, que a veces la olvidamos mucho en Maipú, pero Maipú, la mitad de su territorio es rural, o más que rural, tiene muchos sectores cordilleranos de la cordillera de la costa con una biodiversidad profundamente relevante, ¿cierto?, para el mundo en general. Son núcleos de biodiversidad muy valiosos, como la propia Quebrada La Plata, y todos esos sectores hoy día, por estas nuevas proyecciones de urbanización, se van a ver afectados. Hay un desafío en que los pobladores de las zonas urbanas a veces no sintonizamos con que el territorio es uno solo. Y la zona rural es también parte de un territorio, no por un tema comunal, sino porque vivimos ahí, estamos a la vuelta. Los alimentos a veces vienen de allá, de Rinconada, vienen de la Farfana. Entonces todo eso nos va a afectar. La orbital va a afectar a expropiaciones de muchas campesinas y campesinos que se van a perder muchas hectáreas asociadas a miles de toneladas de alimentos que llegan de la zona rural. Entonces eso hoy día constituye uno de los problemas más amenazantes, y sobre todo con la avanzada de las inversiones hacia esta zona. O sea, ya aquí Maipú está esperando hay mucho suelo disponible, pero suelo accesible no lo hay, porque hay un proceso de alza de esos valores, porque ya se sabe, o sea, los inversionistas y los propietarios a veces van viendo eso. Claro, especulan igual. Claro, y el municipio tampoco hace algo específico para orientar otro desarrollo. Entonces, la mano está en nosotros, no tenemos otro camino que para enfrentarnos a esas situaciones que son conflictos urbanos, territoriales. Toca que las organizaciones tomemos esa dimensión del problema, que a veces trasciende a nuestro sector, la vivienda, la salud, la educación. Se vuelven más problemas de carácter del hábitat, del territorio donde uno vive. Y preguntarnos qué desarrollo queremos, porque no basta con criticar, no queremos este desarrollo. ¿Cuál es ese autodesarrollo que queremos como comunidad? Y eso es una frontera, súper difícil. Es que tiene que ver con desafíos de articulación, de sintonizar, y sobre todo, y me gustaría mucho decir esto, tiene que ver con las confianzas. Y cuando las luchas sociales, y particularmente las medioambientales, se encastran con intereses políticos, partidarios, institucionales, la frustración es muy grande. Entonces tienen que ser luchas autónomas, populares, de base, que
desde ese sentir instalen nuevas formas y que no sean finalmente instrumentalizadas para otros intereses, porque eso es sumamente contrapopular, por así decirlo. O sea, las frustraciones son enormes. Ahí hay un desafío de cuidarnos de eso, de mantener la autonomía, de mantener el carácter comunitario de base y también de ser propositivos. No solo de ser peticionistas de que nos resuelvan las cosas, sino si hoy día no actualizan el plan regulador. Bueno, ¿qué demandamos las organizaciones? ¿Qué lugares queremos defender? ¿Qué proyectos hay ahí? Si necesitamos vivienda, ¿en qué terrenos queremos vivienda? Ir un paso más allá. Y desde ahí también el carácter, yo creo, de las organizaciones autogestionarias, que tienen esa condición de tener una avanzada propositiva. Y las hay acá en Maipú, bastante. Sí, eso quería consultarte finalmente. Bueno, y dentro del marco de estos trabajos de las plataformas, hemos conocido varias organizaciones y actualmente se están articulando. Para las personas que nos escuchan, ¿cómo se han organizado dentro de esta comuna? ¿Cómo han intentado construir y tejer estas redes de espacio autónomo, de salir de esta constante como necesidad a veces o obligación que se toma cuando los partidos te comen muchas veces organizaciones o espacios organizacionales? ¿Cómo se construyen estas redes de espacio acá en Maipú? Bueno, hay varias experiencias. Yo claramente no he estado en todas, hay algunas que son de varios periodos atrás, ¿cierto? Pero hay algunas referencias que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, valdría mencionar el Vivienda Digna Frente Popular, que es una toma de terreno de una organización pobladora popular del fondo de Maipú que tiene una experiencia muy valiosa, yo creo, para el mundo de los pobladores en general y sobre todo por lo que significa que eso esté ocurriendo acá en este territorio. Territorio que además tiene mucha historia acá en Maipú de organización de toda índole, obrera, campesina, estudiantil, todo. O sea, estamos en una comuna donde toca hacer un poco de honrar esa memoria y darnos cuenta de que hay experiencias donde la gente sí puede hacer las cosas por su propia cuenta. Han habido coordinaciones del mundo de la vivienda, han habido experiencias también que han frenado proyectos mineros acá en la Quebrada de la Plata, por ejemplo, experiencias de manifestaciones de pobladores rurales frenando lo indignante que es vivir cerca de un vertedero. Por ejemplo, hay organizaciones que hoy día están muy activas defendiendo el tema de los humedales. Para qué hablar también de toda la acción que han levantado los estudiantes secundarios, lo que en un momento fue la orgánica de Maipú. Hay harta expresión, bueno, en algún momento hubieron algunas asambleas feministas también, organizaciones que van y vienen por los pulsos sociopolíticos que tenemos acá en el territorio, pero también a nivel más amplio. Y hoy día es muy tenue eso todavía, yo creo. No hay un ejercicio realmente como de articulación más fuerte. También hay otras organizaciones que, más allá de lo temático, ¿cierto? Porque caemos mucho en lo tema, vivienda, salud, hay organizaciones que por su trayectoria tienen un paso más allá, están pensando en lo que articula políticamente todas estas luchas reivindicativas, y es muy valioso eso también, y creo que había un desafío en cómo hacer dialogar estos dos mundos, de a veces de personas que tienen un avance político muy importante en su experiencia, en su trayectoria o en su formación, versus las organizaciones de vecinos, a veces ciudadanas incluso, que tienen una demanda, digamos, una demanda nomás, y eso es lo que les moviliza y están en un proceso como de ir politizando hacia cuáles son las causas estructurales de esto. Yo creo que, por ejemplo, en nuestra cooperativa nos pasa eso. Estamos en un proceso de entender nuestra situación, nuestra demanda, y gradualmente se va avanzando en lo estructural. Eso como son cosas como que toman tiempo, y creo que el tejer esos lenguajes entre medio de las organizaciones está muy centrado en el tema de los principios. Y creo que ahí ha faltado más ese trabajo acá en la comuna. O sea, ¿qué es lo que nos une finalmente en términos de principios? Y creo que hay un factor fundamental que tiene que ver con delimitar la cancha sobre la comunicación con la institucionalidad, con los partidos políticos, todo eso que desde un amplio sector acá del territorio, también lo digo con esa pertinencia, vemos que es parte del problema. Es parte del problema sistemáticamente caer en ese mismo tema. Hoy día necesitamos levantar alternativas populares, autónomas, desde la autogestión, que construye capacidades en la gente para dejar de delegar en representantes las cosas. Ese es el problema. Y si siempre estamos buscando representantes, personas, es que el vecino de allá, toca construir esas capacidades. Y ahí, volviendo al tema anterior, creo que está el desafío para frenar el desarrollo de la ciudad
la ciudad del capital, el desarrollo del capital, que en el fondo es todas las expansiones de los usos que benefician al capital. Por ejemplo, hoy día en Maipú se van a instalar plantas solares, se quieren instalar nuevamente proyectos mineros, extracciones de árido, toda esta infraestructura de transporte de gasoductos. Al final de Tres Ponientes allá en Maipú, acá en Maipú, hay un paño pero enorme que es de la inmobiliaria Pocuro, que tiene un negocio pero extremadamente lucrativo, y ahí caben muchas viviendas, pero ya es propiedad de inmobiliaria Pocuro. Entonces ahí hay un tema con la dificultad de la articulación y de proteger esas confianzas, que nos hemos dado cuenta que es lo esencial para sostener algo en el tiempo. Entender esos ritmos de cómo trabajar y frenar ese desarrollo capital versus un desarrollo que nos toca plantear a nosotros. Sí, bueno, y dentro de las complejidades de la construcción de las organizaciones, hay un punto que tú también tocaste y que tiene mucho que ver también con el trabajo de las plataformas, que es como el obtener herramientas, el obtener esta información, quizá el camino para dejar de buscar representantes también es sentirse y apropiarse de sus propios saberes y tener como, no sé si la personalidad, pero sí como la confianza en uno mismo, en poder presentarse ante una autoridad, ante un cuestionamiento y tal como dice tú, proponer. Y desde ahí, bueno, lo basal es que esta crisis es transversal. Las inversiones de los grandes capitales van dentro de la AFP y esas AFP invierten en empresas de energía y así sucesivamente. Existen un montón de complejidades que hoy día es necesario apropiarse del conocimiento para poder enfrentarlo. ¿Cómo sientes tú en tu experiencia, cómo se ha ido apoyando en ese avance, en ese aprendizaje, el trabajo en las plataformas de observación popular, que es como el nombre completo, y en esa búsqueda de alternativas populares? Bueno, en la participación en esta instancia, en realidad el primer motivo fue por conocer a más organizaciones de Maipú, como parecía ser una instancia donde se convergieron muchas organizaciones de diverso tipo, ¿no? Creo que eso ya encontrarnos es valioso en este tiempo. Creo que nos juntemos a reflexionar ya es un primer paso, que no es primera vez que se hace también. Hay muchas personas que siempre queremos que vaya a ir un poco más rápido, ¿cierto? Pero lamentablemente toca entender los ritmos. Eso es súper valioso, creo. También las comunidades mapuches a veces nos enseñan que eso es importante, entender en cada territorio el ritmo que está presente ahí. Y que hay otros lugares donde los ritmos son tan más avanzados, digamos. O sea, depende de cómo entendamos eso de avanzado, pero creo que ha sido valioso encontrarnos, por ejemplo, interconectarnos entre las organizaciones que estamos pensando una forma de acceder a la vivienda basada en ciertos valores, en la autogestión, en esta noción de lo colectivo, de la propiedad colectiva, de la autoconstrucción, etcétera. Eso, conectarnos un poco con lo que significa la lucha de los compas de acá de FECISEM, del sindicato, de la Federación de Sindicatos, que son algunos sindicatos de la construcción. Entonces hay diálogos que se pueden tejer y por ejemplo, desde la red de abastecimiento, cómo tomar un vínculo con los campesinas que van a ser expropiados por esta orbital, sin finalmente hay un lenguaje muy común ahí. Sí. Y lo mismo con esos campesinos en relación a las organizaciones hoy día medioambientales, que su foco es ese, pero en el fondo hay un relato igual que yo leo que tiene que ver con el territorio. Entonces ahí creo que está un punto común, lo político en el territorio, que nos lleva finalmente a cómo proponemos una otra forma. Ahí está, yo creo, veo el fondo del tema. Por un tema hay que frenar ciertos desarrollos, y eso no significa pararnos, o sea, movilizarnos, la verdad. No hay otro camino. Hoy día con la orbital también toca movilizarse. Hoy día con los desarrollos en altura, por ejemplo, cada vez más amplios acá en Maipú, de guetos verticales o de proyectos lucrativos, toca frenarlo, y así ha sido un poco. Pero se quedan ahí. Entonces, como para dar ese paso, creo yo, una cosa es encontrarnos, importante lo que estos encuentros han generado, pero hay algo que también creo que va más allá, que está en lo que cada una de las organizaciones proyecta.
Y creo que algo que al presente quizás no se ve, pero con el tiempo queda, porque son los contactos los que quedan, la afinidad, de que tú ves que hay alguien que quizás sintoniza en el mismo sentido, de quienes comparten los mismos principios, sobre todo de no estar invirtiendo tu trabajo, tu red, tu información en algo que después va a terminar teniendo un fin político institucional. Creo que ahí hay un valor, sobre todo si esto también se replica en distintas regiones. Creo como que eso tiene un paso, ¿ya? Pero han existido tantas instancias de tratar de levantar coordinaciones que en lo personal y desde mi experiencia creo que hay que leer ese ritmo y no montar como ninguna estructura previa a lo que realmente la etapa en que estén las distintas organizaciones necesiten. Por ejemplo, en el mundo de la vivienda nos pasa que nos vamos a presionar a formar una federación de cooperativas de vivienda. Quizá hoy día no es el momento, quizá hoy día es el momento de una red nomás. Una red de cooperativa, algo de intercambiar información. Entonces eso tiene que ver con leer los momentos y entre la experiencia existente definir como cuál es el primer puente de unión que podemos ir generando. Y eso sería una pregunta para la organización acá en Maipú. ¿Sí? Como cuál es ese espacio y qué principios nos unen y qué queremos proponer. No solo qué demandamos, solo probablemente lo tenemos súper claro. ¿Qué proponemos? ¿Qué proponen las organizaciones medioambientales respecto a la defensa de los territorios? Ok, defensa de los mares, pero ¿qué más? ¿Okay? ¿Qué pasa con los sindicatos? Mejores condiciones laborales, pero ¿qué otra avanzada respecto a los trabajadores acá del sector industrial de la comuna? Y lo mismo queda para las organizaciones de vivienda. O sea, está bien, ahí necesitamos suelo, pero ¿qué más? ¿Cómo intervenimos en el instrumento de planificación acá del territorio, para regular el territorio? Son cosas que son de una escala a veces que son muy grandes. Son gigantes. Pero es que si uno piensa en la orbital, son gigantes. O sea, es que no hay otra. Y el territorio, cuando siempre nos enfrentemos al mundo del territorio, nos vamos a desbordar en eso. Y frente a eso, y como va a ir cerrando la opinión en esto, yo más bien me recojo a la esencia de algo que hoy día está muy colectiva la reflexión, que tiene que ver con el interior de las organizaciones, no tan afuera. O sea, nuestro problema es que a veces tenemos muy clara la demanda, ¿sí? A veces no tan clara la propuesta, como decía, pero la demanda sí. Y a la interna estamos llenos como de fisuras en la organización. Fisuras de la forma, de los métodos. Eso también es muy relevante hoy día. Yo creo que la revuelta quedó súper claro. Por eso muchas organizaciones se quebraban entre las fracturas temporales de los militantes, de los activistas. No, que en esa época lo hacíamos así, no, pero es que ahora lo queremos hacer así. Eso toca trabajarlo y toca integrar cosas, lo mejor de cada mundo, de cada época, ¿cachai? Para generar algo sostenible. Que la crisis de salud mental es un tema estratégico de abordar en el periodo actual. O sea, tenemos militantes, tenemos personas totalmente precarizadas que además necesitamos organizarnos para salir de esa precarización. Entonces, si no atendemos esa primera dimensión más del colectivo interno, donde, como dicen los compañeros del Comité de Salud, donde la organización popular sane, me parece muy valioso esa reflexión. Si no tenemos eso, tampoco idealizándolo, ¿cierto? Pero avanzando en eso, me parece que la fortaleza para sostener esa propuesta que queremos plantear puede ser más viable. Porque podemos tener un horizonte de propuesta muy larga, como hablamos, ¿cierto? Son temas de escala. Estamos hablando aquí porque para transformar la situación de la orbital hay que articularse con otras comunas. Entonces, pues, o me quedo inmovilizado o parto por algo que tiene que ver por fortalecer la organización y articularnos de ahí. Y ahí creo que hay un tema que con eso partamos. Y estamos dando paso, creo yo. Ahora, cómo seguirá, dependerá de la autonomía de la organización. Claro. Ahí te hablabas también mucho de las experiencias, de cómo entenderse, de cómo medirse, de cómo entender los ritmos, que era el término específico. ¿Qué otras organizaciones han sido referentes o son parte de su red de apoyo en su trabajo? Yo creo que para nuestra cooperativa, en primera instancia tenemos una red que nos ha apoyado, que tiene que ver con el mundo cooperativo, justamente con este apoyo mutuo que hay entre organizaciones autogestionarias, que es la cooperativa Quincha, donde también yo trabajo, digamos, como soy parte activo, socio de esa cooperativa, que nos dedicamos al acompañamiento social, técnico, político de las organizaciones popular en vivienda. Y ahí estamos dentro de Transol. Que Transol es una federación de cooperativas de trabajo
donde también hay compañeras de la cooperativa nuestra, de la Fuego Nativo, que son parte de otras cooperativas de trabajo, que se han apoyado en Trasol, y ahí hay como unos enlaces también que desde la red de abastecimiento nosotros comenzamos un trabajo ahí, tomando la experiencia, apoyándonos un poco en la experiencia de la red de abastecimiento La Canasta, que era parte de Trasol en su momento. Por ahí, por ejemplo, en el mundo popular, también acá en el territorio, el bloque de organizaciones populares, creo que también el mismo comité de salud, la experiencia del Vivienda Digna, el Frente Popular acá, que es muy valiosa. También en el mundo mismo de las cooperativas de vivienda, la red Hábitat Popular, que son quienes abrieron este camino, digamos. Organizaciones de Valparaíso, Santiago, que en el fondo también fueron como una propuesta, o sea, formularon una propuesta, empezaron a trabajarla ahí con gente de distintos espacios, y hoy día tenemos la posibilidad de estar planteando alternativas de vivienda basadas en la autogestión, con autoconstrucción. O sea, que en el fondo nos permiten pensarnos más que como consumidores de vivienda, como productores de vivienda o de barrio. Eso es gracias a que gente se la jugó en su tiempo hasta dejar instalar esto, y no es la panacea, pero ya de solo esa ganada nos da la posibilidad de que muchas otras organizaciones sigan caminando ahí. También tenemos otra referencia latinoamericana, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la FUCBAM, el Movimiento Ocupante Inquilino, que todas esas organizaciones, algunas, la Unión Nacional de Moradía Popular en Brasil, son parte de la CELVIP, que es la Secretaría Latinoamericana de Hábitat y Vivienda Popular. Y desde ahí justamente también hay una lectura similar, donde las organizaciones de vivienda, las cooperativas de vivienda, no son solo organizaciones que resuelven esa necesidad, buscan convertirse en actores en el territorio, o sea, saltar a otras cosas. Es tener conciencia, además de la conciencia de clase, ¿cierto? De saber de que eres parte del pueblo pobre organizándote, o precarizado, el precariado como se llama hoy día, que es más amplio. Tener conciencia del lugar, conciencia de que estás en un territorio y ese territorio no está exento de las relaciones capitalistas, o sea, de las relaciones de poder dominadas por el capitalismo. Entonces, ganáis la vivienda y te quedáis ahí, o te sumas a un ecosistema de organizaciones que en el fondo prefigura una lucha, una forma de enfrentar esto al futuro, a toda la situación. Si ya entrar en eso sería otro mundo, pero todos lo sabemos. Y desde ahí un poco estas referencias territoriales, quizás más a nivel acá de la región y también a nivel internacional, que nos dicen que esto es posible, o sea, al menos en el mundo de la autogestión habitacional, al menos, Claro. Bueno, ya para ir cerrando un poco, agradecido de también todo lo que nos ha entregado conversando. Creo que es súper valioso el poder escuchar. También uno se va quedando con referentes, y desde ahí siempre le estamos dando el espacio a las personas invitadas a que nos recomienden algo, ya sea que tenga que ver con su trabajo, con algo que les parezca interesante, o quizás como algo de método introductorio para poder empezar también a formarse uno mismo en este tipo de cosas. ¿Qué nos podría recomendar? ¿Qué les podría recomendar a las personas que nos están escuchando, nos están mirando, para que empiecen a revisar también? Sí, así como un poco mirando quizá algo más cercano a la experiencia particularmente del mundo de la vivienda, ¿cierto? El cooperativismo en la vivienda, como para referirme a eso, para no calar tanto. Creo que podría ser muy valioso mirar la experiencia obrera que da origen al movimiento cooperativista uruguayo, que en el fondo es donde emerge este movimiento, podría uno decirlo, de cooperativismo de vivienda latinoamericanizado, tomando referencia incluso de aspectos de los pueblos originarios de acá de Latinoamérica, y que yo creo que hoy día, de a poco, en el lenguaje interno de nuestra cooperativa se va expresando, de a poco. Va tomando definiciones colectivas, algo muy gradual, para serte sincero, pero hay unos documentales, ¿cierto? Como que hoy día lo audiovisual a la gente le hace más fácil, para no mandarle un chorizo, un libro, que igual lo puedo mencionar ahí. El video se llama, creo que se llama Una historia de FUCBAM. FUCBAM es FUCBAM, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Y en este documental, que lo hace un tremendo compañero, que es geógrafo también de México, que se llama Jerónimo Díaz, él retrata su pasada por algunas cooperativas de vivienda en Uruguay.
y un poco trata de rescatar la esencia que está detrás del modelo, que tiene que ver con defender los pilares que impactan al modelo capitalista, por así decirlo, que tiene principalmente con las otras formas de propiedad, frente al lucro de la construcción, por ejemplo, de la constructora, que los pobladores se metan en la construcción, frente a la hegemonía de quienes gestionan los proyectos y no dejan participar a los vecinos, autogestión. Frente a la propiedad individual instalada, ¿cierto?, por el neoliberalismo en todo el continente, bueno, propiedad colectiva. Entonces, ¿cómo eso en un modelo de producción habitacional se defiende y se lleva a una cuestión de escala de ciudad? Cuando ya tenéis más de 600 cooperativas esparcidas por todo el territorio, y en el fondo el problema ya no es solo la vivienda, es la ciudad. Sí. Y claro, y te emocionáis porque uno se da cuenta que hay cosas que pueden suceder, pero también techos que se tocan. Hay mucho que aprender ahí, yo creo, de lo que se puede, Claro. a dónde dirigir bien el barrio. Como he dicho tú, uno se puede abrir tanto que al final termina siendo como interminable la visión hacia adelante del horizonte. Sí, que el mundo son tan integrales las necesidades que tenemos, Sí. que al fin y al cabo se vuelve o la vida o la muerte al final. Claro. Apostar a construir un modelo por la vida. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por darte el espacio, por venir acá, por compartir, por participar en la plataforma también. Es súper gratificante poder escuchar, tal como las bases eran como del proyecto, eran aprender de saberes de todas las personas que pudiésemos ir escuchando. Yo creo que este espacio es la idea de que podamos conseguir eso, así que gracias por darte el espacio, algunas palabras. Algo. Y creo que agradecerle a ustedes también, a Fundación Sol, porque ustedes han sido una organización que yo creo que ha sabido ir generando una educación crítica sobre el campo económico, por ejemplo, que nos permite a nosotros, solo con la producción, con sus investigaciones, con su producción gráfica también, por las redes sociales, ir entendiendo el meollo de algunos temas. Por ejemplo, quisiera poner particularmente en valor la comprensión más a fondo del mundo de las pensiones, de la AFP, el corazón del modelo financiero, que podría quedar para otra historia, un poco que alguien pueda hablar un poco de la relación entre eso y el mundo inmobiliario, por ejemplo. Temas, o sea, cómo nuestros fondos están imbricados, ¿cierto?, en la inversión de capitales inmobiliarios, que es una cuestión súper contradictoria entre tantas otras cosas más. Pero eso, un mensaje también a que ojalá se levanten más experiencias de lucha por la vivienda y por el hábitat acá en la comuna, que nos podamos unir, que transformemos las formas de organización y que sea más diverso. Creo que justamente estos encuentros van a generar que las perspectivas de cambio sean diversas, porque las organizaciones medioambientales no necesitan solo resolver eso. También puede que los hijos de las personas que se organizan ahí tienen problemas en su escuela o no tienen vivienda, y así está todo medio mezclado. Entonces hay que superar esas cosas temáticas y llegar a cosas más, a veces más de fondo. Y espero que sea así, porque es urgente, la verdad. Es urgente. Así que un llamado a que nos organicemos, a que no tengamos miedo a la repre también, que es un tema súper fuerte el último tiempo. Y que mientras seamos más en la Plaza Maipú, voy a decir, ahí la Plaza Maipú, más difícil que nos acorralen. Así que hay que recuperar la plaza. Eso particularmente. Eso. Bueno, Saludos a todas las organizaciones. muchas gracias, Nicolás. Si les gustó este capítulo, no olviden seguirnos en Spotify, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si quieren conocer más del trabajo de las plataformas de observación popular, pueden seguirnos en Facebook con el mismo nombre o en Instagram con @plataformasoap. Si desean ya sumergirse en todo lo que significa el trabajo de las plataformas de observación popular, ingresen a fundacionsol.cl/poap y ya nos veremos la próxima semana con una nueva entrevista. Ahora viajaremos a la región del Biobío y compartiremos con las compañeras y compañeros de la Junta Vecinal 8R de Boca Sur. Hasta pronto.